Nosotros tenemos aquí en nuestros estudios al congresista Josué Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto, miembro de la bancada parlamentaria de Gana Perú, que ha tenido la gentileza de acudir a los estudios de Radio Nacional para justamente dialogar sobre un tema, no solo el tema político de la presentación, sino también sobre el presupuesto que es una comisión importante en el Congreso. ¿Cómo está, congresista Gutiérrez? Qué gusto saludarle. Muy buenos días, es un privilegio estar con ustedes el día de hoy, en esta mañana muy frígida en Lima, pero creo con toda la intención y el deseo de que este gabinete pues reciba el voto de confianza que hace necesario, porque tenemos que consolidar este gobierno en torno a las grandes demandas sociales y naturalmente todas ellas tienen pues un ingrediente que es el tema del presupuesto, ¿no? Y se va a calentar la mañana, ¿no es cierto? ¿No? La tarde se calienta. Aunque ya están haciendo precalentamiento, me imagino, ¿no es cierto? Para entrar en un debate bastante intenso, que imagino interesante porque hay que, digamos, apostar por el diálogo, como hemos señalado aquí en Radio Nacional, entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso de la República. ¿Qué temas considera usted, congresista Gutiérrez, que se tienen que poner en la agenda, esta agenda tanto parlamentaria, legislativa, como la agenda política del Ejecutivo? Bueno, hay una agenda nacional que se ha presentado a raíz de una encuesta formulada en su momento por Apoyo, luego por Datum y otras encuestadoras. Creo que la seguridad ciudadana es el tema central de una demanda muy insatisfecha por la población, y el Estado tiene que cumplir su rol, pero para ese cumplimiento tiene que tener instrumentos necesarios que el Congreso otorgue, como también el Ejecutivo ya llevar en el campo práctico toda una propuesta que conlleve pues a que la población tenga la sensación de mayor seguridad y consecuentemente la población pueda pasar esa agenda como un tema ya resuelto, ¿no? Ahora, siempre se ha sensibilizado el tema de la agenda, ¿no? La agenda parlamentaria. Quiero insistir en eso, congresista Gutiérrez, porque en las últimas mesas directivas habían cuestionamientos, ¿no? Que los temas prioritarios del país no se estaban discutiendo, que se estaban viendo cuestiones aleatorias, que finalmente se estaba perdiendo tiempo. Esa era más o menos la expresión, no solo recogida también a través de las encuestas, sino también en los propios integrantes del Congreso. Sí, pero el Congreso justamente ha dado muestras claras, ha conformado una comisión especial de seguridad ciudadana. El gobierno, en el mismo propósito, ha ido orientando su esfuerzo y su trabajo. Pero, como usted comprenderá, este es un tema que viene ya pues cargándose por muchos años y necesitamos de una vez por todas enrumbar un camino correcto que esté destinado a resolver los problemas más profundos. Y para ese tema el Ejecutivo está presentando los proyectos de ley para ver el tema social, ¿no? Gracias, Jennifer, gracias amigos de TV Perú. Efectivamente estamos enlazados a través de la plataforma de noticias. Y tenemos aquí en nuestros estudios la presencia del presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, Josué Gutiérrez, congresista que nos ha concedido esta entrevista. Vamos a conversar con él rápidamente porque hoy día, como ustedes saben, esta tarde se inicia el debate de la presentación del gabinete ministerial del ministro que preside el ministro Jiménez Mayor, y que trae varios temas y varios contenidos importantes. Congresista, usted nos decía hace un momento que esa agenda es una agenda viable, que ya se han mejorado las condiciones para que exista una predisposición tanto del Ejecutivo como del Legislativo de hacer cosas coordinadas, ¿no es cierto?, de tener valga la redundancia, utilizando la palabra plataforma, una plataforma que sea aceptable política, económica y socialmente por parte de la población. Es lo que usted nos decía. Todos los actores políticos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, asumen compromisos tendientes a empujar el carro en el mismo sentido. El Perú no debe parar, el Perú debe avanzar, y debe avanzar sobre bases sólidas que impliquen prácticamente esfuerzos conjuntos, más allá de los temas de las discusiones de fondo respecto al carácter de cada norma, pero también respecto a temas de fondo con respecto a la implementación de las mismas. Nosotros creemos que hay en el tintero temas que resolver, como los conflictos sociales, la seguridad ciudadana, la reforma del Estado, como un tema ya más central, que ha sido, creo, el discurso de muchos gobernantes que no han llevado a buen puerto este tema, y como también el proceso de descentralización, su revisión,
porque comprenderá usted que los gobiernos regionales en los actuales momentos han recibido todo, pero no se les ha adiestrado en el término, digamos, de poder entender una nueva visión con respecto a articular los esfuerzos del gobierno central con el gobierno regional y como los gobiernos locales en su momento, ¿no? Y eso hace que muchas veces el tema, por ejemplo, del manejo de las huelgas, por ejemplo en el SUTEP, del manejo de los conflictos sociales, no hay una articulación concadenada a prevenir estos conflictos. Creo yo, ese esfuerzo del país, ese esfuerzo del Estado, todos somos el Estado, en consecuencia todos tenemos la obligación de articular nuestras propuestas en torno a buscar un clima social mucho más sólido, más un clima de paz que nos lleve pues en adelante a ser una atracción en el mundo, ¿no? Luego de esta presentación y en el voto de confianza está incluido, digamos, el tema de la ministra de Educación. ¿Cree que haya alguna suspicacia, alguna atingencia en este sentido? Estos espacios sirven para que el primer ministro tal vez puntualice algunos temas que han quedado como no tan concretos. Lo cierto es que se va a ponderar siempre la meritocracia en el sector de educación, pero se dará las oportunidades que el magisterio también requiere para que nadie se sienta excluido de este proceso de gran cambio, ¿no? Entonces, así como se quiere dar una apertura a la meritocracia, pero también preparemos a los maestros para que todos en igualdad de condiciones podamos desarrollar esfuerzos conjuntos. Yo pienso que, por ejemplo, para uno ponderar la meritocracia tiene que dar pues a todos los maestros las mismas oportunidades, las mismas condiciones. No puede ser posible que unos cuantos maestros nomás pueden hacer diplomados, maestrías, doctorados, y los que no están incluidos en ese proceso, los que viven en la zona rural, ¿cuál es el ponderado que necesitan para alcanzar esos calificativos mayores y acceder a ese espacio de la meritocracia? Entonces, y además hay un tema que debe ser con claridad resuelto. Hoy en día se ve la visión de la evaluación en función al producto, que es el estudiante, que es el alumno, que tiene que ser evaluado, más allá que el profesor en una dinámica analizando. Amigos de TV Perú, gracias por la señal, Jennifer. En cualquier momento nos enlazamos. Muchas gracias. Continuamos aquí en los estudios de Radio Nacional. Muy bien. Congresista, ahora salimos de la televisión, pasamos a la radio en simultáneo, hemos estado. El presidente de la República, y yo lo he venido escuchando y tomando nota, en los últimos días ha reiterado mucho el tema de la inclusión social. Me imagino que a la hora que se empiezan a elaborar presupuestos hay que ponerle mucho énfasis al tema, porque el presidente habla de que en nuestro país somos libres, cierto, y en eso estamos totalmente de acuerdo con el presidente, somos libres, pero tenemos una cosa pendiente, que hay desigualdad, o sea, no hay igualdad. No podemos decir somos libres, seámoslo siempre, y somos iguales, no lo somos todavía. Hay enorme cantidad de ciudadanos que viven todavía muy lejos de la modernidad, muy lejos de niveles óptimos de calidad de vida. ¿Cómo enfoca usted como legislador y como presidente de la Comisión de Presupuesto este tema? Bueno, hay que ver un antes y un después. Son 15 años de crecimiento. Bueno, en los primeros 15 años de crecimiento económico, las brechas entre los más ricos y los más pobres cada vez se ha ido acrecentando a tal punto de la desaparición casi de la clase media del Perú, de los que de alguna forma tenían los accesos. Y hoy día lo que vemos es la recuperación de la clase media y vemos cómo los sectores más pobres del país aspiran por lo menos a tener también en su momento que llegar a esa clase media y de ese modo poder articular algunos esquemas estratégicos familiares que permitan pues a las futuras generaciones tener espacios de profesionalización, tener espacios de oportunidades, que este gobierno apunta a eso. Eso es la inclusión social que todos estamos esperando. La inclusión social no es un discurso, sino más bien la materialización de diversos actos políticos que nos lleven justamente a señalar el gran derrotero a seguir y ver que en el futuro más inmediato poder alcanzar no solamente el crecimiento económico del país, que de por sí ya es sólido, sino principalmente que el crecimiento social también se haga mucho más uniforme, ¿no? Congresista José Gutiérrez, ¿cómo anda los cubileteos congresales, la posibilidad de una censura o un voto de confianza? ¿Qué es lo que ha podido usted sopesar entre los colegas de las distintas bancadas? Más allá de las discusiones y de las disquisiteces políticas que muchas veces suelen ocurrir en el foro parlamentario, yo creo que todos apuntan a que este Perú se consolide,
a diferencia de muchas acciones políticas, hoy día vemos de alguna forma un Congreso un poco más serio, más maduro en el sentido de que todos son conscientes de que el Perú está logrando ser visto en el mundo como un país que está logrando conquistas económicas en el marco macroeconómico muy interesantes, pero que estos necesitan ser acompañados justamente de liderazgos al interior del campo empresarial, al interior del sector social y al interior del sector político, liderazgos que lleven también en ese mismo orden. Y eso implica pues sacrificios de todos los tipos. No se puede ser mezquino solamente por asuntos políticos en ir cuestionando temas que muchas veces son superfluos y no entrar al tema de fondo, que es nuestro interés, ¿no? Ahora, congresista Gutiérrez, efectivamente, muchos se preguntarán, sí, pues hay una bonanza económica, hay una estabilidad económica macro, sin embargo, hay todavía conflictos que están relacionados con remuneraciones, ¿no es cierto? Es decir, tiene usted la huelga prolongada ya. Yo incluso hago una invocación a mis amigos, los médicos de salud, a que no intensifiquen más y que por lo pronto hagan piquetes de atención ambulatoria, porque hay miles y miles de asegurados que requieren atención y que por esta huelga están esperando ser atendidos. Se está complicando el tema y ojalá que se resuelva en la mesa de negociaciones este problema. Pero reclaman salarios los médicos, los de MINSA, las enfermeras de la Fuerza Armada, otros sectores también están reclamando aumentos salariales para por lo menos equilibrar una canasta familiar que consideran que todavía es muy exigua. En el presupuesto, evidentemente, este es un tema sensible para ustedes. Bueno, para nosotros hay retos muy claros. Ver el tema, por ejemplo, de las remuneraciones de las de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de por sí ya es un tema que muchos han rehuido en lo largo de estos años, últimos años. Nosotros lo vamos a asumir con un compromiso que el presidente ha señalado en su momento, que es revalorar el esfuerzo de nuestros hermanos que cumplen el deber de pacificar el país en nuestra guerra interna y también estar preparado a posibles conflictos armados en el exterior, que es poco probable, pero el país creo debe ser sostenido también en ver el tema y estar atentos. Y luego ver el tema de los maestros, que también, por cierto, por muchísimos años, ya son 6 años, que no han tenido una atención remunerativa adecuada, y hoy día lo vamos a universalizar, tendiendo puentes a oportunidades para todos los maestros, que ese es el ingrediente básico de este proyecto, y que también demanda pues el esfuerzo del Perú, el esfuerzo del Estado, de los gobernantes, porque eso significa asignarles un monto presupuestal bastante considerable. Entonces, en esos dos espacios ya tenemos más de 1.000 millones de soles que tiene que irse distribuyendo, amén a que sin descuidar el tema de salud, que también tenemos que ver. El tema de salud es también sumamente imprescindible tocarlo, porque nuestros grandes miembros del Ejército de la Salud están en nuestros campos, están en las zonas rurales, están en la zona de frontera, articulando espacios de atención con todos nuestros hermanos que también necesitan el acceso a la salud. Entonces, ellos van a ser atendidos en este presupuesto, y esos 3 estamentos entonces ya haría necesario una revisión del presupuesto en un gasto de alrededor de 1.500 millones de soles, que entiendo ese es un estimado que, aterrizando ya en la discusión del proyecto, iremos viendo las sumas exactas con relación al tema, ¿no? Ahora, estamos a más de medio año, ya se acaba agosto, entramos a septiembre y prácticamente cerramos el año. ¿Cómo se ve el tema del presupuesto justamente que está usted hablando para el próximo año, con miras a mejorar justamente la situación de estas dos partes de nuestra realidad, ¿no? Como son los policías y los maestros, ¿no? Bueno, estamos esperando que el Ministerio de Economía y Finanzas envíe ya el proyecto de ley para poder nosotros empezar a discutir sobre o analizar el fondo de cada uno de los articulados que comprende esta gran ley, porque en torno a cada uno de los articulados prácticamente hay una ley chiquitita, ¿no? Entonces, este gran compendio legislativo significa el esfuerzo y la participación de todos nosotros para poder lograr que sea consensuado entre todos los estamentos políticos, que no haya una discusión, sino más bien una retroalimentación de los temas ejes que lo hemos señalado hace unos instantes. Porque si usted ve que vamos a tocar temas tan sensibles como la remuneración de las Fuerzas Armadas, tantas veces habladas, la remuneración de la Policía Nacional, tantas veces habladas,
las remuneraciones de los maestros y Las de los de pensiones salud, también. las pensiones y todo lo demás, implica pues que hay que trabajar sin cobardía en temas que apuntan a asuntos de disposición presupuestal para temas tan importantes. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta? Sí, A solo ver. para, de repente, por mi parte, una última pregunta. ¿Cómo se va a tratar el tema del FONAVI para los pensionistas? Porque alguna vez aportaron y se ha hablado tanto esto y se hacen restricciones sobre restricciones, pero que el Estado ya anunció yo ya esto. me inscribía. ¿No es cierto? Sí. Bueno, yo creo que se está avanzando en ese tema. Lo que tenemos es un gobierno que tiene el coraje y la valentía de asumir todo. Y de asumirlo todo de cara al pueblo, de cara a la gran sociedad que tiene demandas insatisfechas. Y el tema de FONAVI es una de ellas. Y nosotros, como miembros integrantes de la bancada nacionalista, tenemos que entender que tenemos que respaldar en todos los ámbitos a nuestro presidente. De hecho, si hay un tema que tiene un marco constitucional que ya fue resuelto en los foros que corresponden, bajo referéndums y bajo otros conceptos, hay que aplicar entonces ya el proceso en la cual corresponde devolverle el dinero a miles de fonavistas, pero eso naturalmente en los procedimientos y en el espacio que amerita, ¿no? Congresista Josué Gutiérrez, muchísimas gracias. ¿Usted es representante por? Por Huánuco, Por Huánuco. Gana Perú. Bueno, este gabinete del diálogo tiene algo importante, que todos apuestan por la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, aunque no se dé tanta importancia en el argot político o electoral, es el marco base para poder atraer la inversión privada que tanta falta hace en nuestro país, teniendo tantísimos recursos naturales y tanto recurso humano que explotar en el Perú en bien y en provecho de nuestras familias, Así de es. todo lo largo y ancho de nuestra república.